En el año 2010, el escritor Omar Guerrero publicó la novela Paterson City. Ahora nos sorprende gratísimamente con la aparición del interesante conjunto de cuentos Literatura Anónima, publicado por Colmillo Blanco. Se trata de un conjunto de relatos donde prima lo metaliterario, referencias a libros y autores. Incluso hay autores que aparecen como personajes en algunos de los relatos. Justamente sobre este libro conversé con Omar y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han cedido muy amablemente su espacio para esta conversación. La librería El Virrey la pueden encontrar en Miraflores, en el Óvalo Bolognesi 510. Y por supuesto también seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Omar Guerrero aquí en Letra Capital. Hola Omar, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla para hablar sobre tu nuevo libro que es Literatura Anónima, un conjunto de cuentos publicado por Colmillo Blanco en una bonita edición. Hola Carlos, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Letra Capital. Bueno, yo quisiera empezar la charla preguntándote algo que para mí siempre es una obsesión, diría yo, que es el origen de los libros. Es decir, este es un libro de cuentos. No, es decir, evidentemente los cuentos son independientes, pero sin embargo tienen rasgos en común, digamos, ¿no? Sí. Este es un libro orgánico, como se suele llamar. Tú, digamos, empezaste ya con esa idea de un libro orgánico, de más o menos una línea, o fueron apareciendo unos cuentos y que tú viste que tenían relación y que podían formar un conjunto. No, a ver, la idea original del libro surgió a partir de una lectura. O sea, aquí todos los cuentos surgen a partir de lecturas. Es por eso que ahí yo me copio mucho de lo que dice Fresán, de que yo no me defino como un escritor, sino como un lector que escribe, y que escribe de lo que lee, ¿no? O sea, a ver, antecedentes, yo me defino como un lector. Ese es, ya así me conoce mucha gente con la que he trabajado y con la que siempre he hablado de libros. Y este libro surge a partir de una lectura específica, la Bartleby y compañía de Enrique Villamatas, que lo leía ya por el 2001, cuando trabajaba en una librería y tenía la oportunidad de leer libros a préstamo. Entonces mi obsesión siempre era leer anagrama, y en esa oportunidad cogí las narrativas hispánicas y dije, vamos a leer este catalán, porque me llamó la atención mucho la sinopsis. Y después de terminar de leer este libro, que es una novela, diario, tipo ensayo, me quedé con la sensación que es la misma que mucha gente menciona cuando termina de leer a otros escritores tipo Bolaño, David Foster Wallace, que te llama a escribir, ¿no? Y obviamente no quería hacer una réplica de lo que había leído con Bartleby, sino que quería tomar o coger su punto final como mi punto de partida, para hablar de otros escritores, porque yo a medida que leía, pero le falta tal autor, le falta otro escritor, le falta... Y aquí, por ejemplo, en Perú puedo mencionar casos de escritores, o Bartleby como él los define, ¿no? Como Carlos Oquendo Amat, Luis Loaiza. Y dije, la lectura de ese libro me dio el pie para empezar a escribir sobre escritores. No necesariamente que hayan dejado de escribir, sino que simplemente el hecho de escribir, sean escritores conocidos o desconocidos, o incluso algunos ficticios. Y el punto cumbre, ¿no? El punto más explosivo fue que en ese mismo tiempo que trabajaba en esta librería, llegaron pues las importaciones de Tusquets, y llegaron los libros de Tomás Pincho. Entonces llegó el Mason and Dixon, que es un libro voluminoso, y por la inquietud del lector, ¿no? Cogí el libro, abrí el empaste, y mi mayor sorpresa fue que en la solapa de la novela, de la edición de Tusquets, en el espacio donde debería estar la foto del autor, no encontré ninguna imagen, solo encontré una X en un espacio vacío. Entonces leí la bio de la solapa y me encontré con un escritor que escribía cosas desopilantes, muy postmodernas, pero que no, y eso lo mencionaban al final, no le gusta darse a notar, no le gusta estar en público. Y ahí fue que conjugué esas dos ideas, ¿no? Lo paratextual de Mason and Dixon, de Tomás Pincho y de todas sus novelas, porque sucede en todas las solapas,
que no aparece él como autor. Entonces me dio la idea ahí de querer buscar o querer saber sobre otros escritores como Thomas Pynchon, de que escriben y que no les gusta darse a notar, es decir, se mantienen ocultos o en el anonimato. Y más la lectura de Bartlett y compañía de escribir sobre escritores, es ahí que empezó, ya surgió ahí la semillita que empezó a crecer y que poco a poco fui escribiendo sobre determinados escritores, sean conocidos o desconocidos o ficticios o reales, que tienen ese punto en común, esconderse en el anonimato. Ahora, cuando tú mencionas esto de ser un lector que escribe, pensaba mientras leí el libro, que también es con una suerte de homenaje justamente a eso, ¿no? A la literatura, a los escritores, pero también incluso a los lectores, ¿no? Porque hay guiños que un lector puede encontrar. Por ejemplo, no voy a cometer spoiler aquí, porque no voy a comentar qué cuento es, pero hay un cuento que termina con una frase que es algo así como cuando el poeta despertó, ¿no? Los heterónimos seguían ahí, ¿no? Sí, ese es un cuento sobre Fernando Pessoa que se ubica en Lisboa, porque ahí entro a tallar o añado en los cuentos otra de las fascinaciones que tengo, que soy muy viajero. Entonces, y no soy el típico viajero que va a, no sé, a divertirse. Normalmente mis viajes, para quienes me tienen en mis redes sociales, mis viajes siempre se han ceñido a viajes literarios, ¿no? Uno de los que más recuerdo siempre ha sido el de París, donde visitaba específicamente lugares mencionados en novelas, ¿no? Por ejemplo, encontraba el Pont des Arts de Rayuela, le tomaba una foto y citaba la parte donde Cortázar menciona en la novela Rayuela el episodio de Pont des Arts, la maga andando por ahí o Rocamadour buscándolo, ¿no? En Montparnasse o en Montmartre. Normalmente esa es mi fascinación, los viajes literarios. Entonces, para mí la escritura en ese momento fue rememorar algunos de esos viajes o incluso algunos inventándome, porque hay lugares o ciudades en las que no he visitado, pero que transcurren ahí en los cuentos, como Ámsterdam o Praga. Y ese cuento que transcurre en Lisboa es el personaje de Fernando Pessoa, que ocurre una cosa muy, muy atípica, ¿no? Rompo con la realidad porque se encuentra con sus heterónimos. Para quienes no conocen qué son los heterónimos son los autores ficticios que inventó Pessoa cuando él más ni siquiera publicó. Él escribía toda una serie de poemas y él decía, estos se los voy a otorgar la autoría a Fernando Camões, o estos a otra persona, ¿no? Y esos otros nombres que se fue inventando eran él mismo, pero con otra identidad. Es más, hasta le inventaba una biografía. Y esa es ahí la idea de donde surgen los heterónimos. Entonces dije, heterónimos, Pessoa, ¿por qué no hacemos que se crucen o que se junten y dialoguen en algún momento? Y que sea en Lisboa, ¿no? Que tuve la oportunidad de conocer, gracias a unos amigos que viven en Portugal, en el sur de Portugal, y que me hicieron recorrer todo este país. Y llegamos a Lisboa y me senté en el Café A Brasileira, y además hay una escultura de Lisboa, de Pessoa, y ahí en una cuadra nomás está la mítica librería Chiado, ¿no? De Bertrand, perdón, del barrio de Chiado. Entonces es ahí donde surge ese cuento, sí, donde los heterónimos son protagonistas al igual que el poeta. Claro, y que uno se pregunta cómo son los heterónimos, bueno, y ahí entra la imaginación cuando lean el cuento. Pero ahora que mencionas esto digamos, de que la literatura está muy presente en tu vida, ¿no? También pensaba en cómo, digamos, en los cuentos la ficción, digamos, o la literatura se entremezcla con la realidad, ¿no? Es decir, en el caso del cuento en el que Pessoa se encuentra con su heterónimo, digamos, ¿no? Que supuestamente es producto de su imaginación, claro. O otros cuentos donde de repente aparece también un personaje que es exactamente, una mujer exactamente a la que un nuevo escritor había ideado, ¿no? Esos entrecruzamientos entre ficción y realidad también están presentes en el libro, en los cuentos. Sí, trato de jugar mucho con referentes reales que no sean específicamente directos hacia mi persona, sino a través de, como te digo, de mis lecturas, ¿no? Hay un cuento que transcurre en Praga donde el referente real es Rodrigo Fresán, que realmente existe y que realmente estuvo ahí, y que este cuento nace a partir de una crónica
que me hicieron leer en un taller de etiqueta negra, justo de crónicas de viajes, que se llama Kafkalandia, y que transcurre, o sea, de su viaje, o sea, es una crónica de Fresán cuando estuvo en Praga, y que le puso el nombre Kafkalandia porque encontró todas las referencias de Kafka en esta ciudad. O como te puedo citar otro ejemplo de autor real, como Vilamatas, en el cuento de la fabulosa literatura húngara, que fue el primer cuento que escribí en el 2001 después de haber leído Bartleby y compañía, porque dije, no, tengo que escribir, así como Vilamatas se da la licencia de citar, por ejemplo, a determinados escritores o decir que sus personajes en algún momento se cruzaron pues con Vallejo o con Ribeiro, ¿no? Entonces yo también voy a darme la licencia de que uno de mis personajes totalmente ficticio sea amigo de Enrique Vilamatas. Y ese cuento curiosamente me trajo consigo toda una serie de hechos ya totalmente reales, que cuando acabes con los cuentos me dicen, oye, eso da para otro cuento. Y que se resume en lo siguiente: cuando yo publico ese cuento, yo se lo presento a mis amigos del Hablador allá por el 2004, un año después de que el Hablador había salido, y ellos dicen, oye, el cuento está muy bueno, lo publicamos. Y se publicó, estuvo en la web, sigue ahí en la web. Ahora, existe una primera versión, esta es una versión definitiva. Entonces, cuando el cuento sale, ya está colgado, a los pocos meses recibo un correo, porque en el Hablador tú publicas y te ponen tu correo, tu contacto, si es que un lector quiere tener contacto contigo a partir del artículo, ensayo, cuento, poema que se ha publicado. Entonces recibí un correo de un Enrique Vilamatas que solamente me decía, acabo de leer su cuento, yo no recuerdo que usted sea amigo mío, ¿no? Enrique Vilamatas. Entonces yo cuando vi ese correo dije, no puedo creerlo, y se lo comenté a mis amigos del Hablador, ¿no? A Francisco Izquierdo, a Mario Granda, a Carlos Yoshimito, ¿no? Y me decían, no, seguro, Yoshimito me decía, seguro es Pancho, que se ha hecho pasar, ha creado un correo bamba, ¿no? Un correo fake, ¿no? Como Vilamatas, porque son muy juguetones mis amigos, literariamente. Y entonces me quedó la duda de que si realmente me había escrito Vilamatas. Y esta noticia corrió entre los amigos de literatura de San Marcos, y de pronto, un par de años después, Juan Manuel Chávez, que tenía en ese momento un programa de radio cultural, me escribe porque también le había llegado esa noticia de que me había escrito Vilamatas. Y me dice, Omar, voy a entrevistar a Enrique Vilamatas en el programa. Para salir de dudas, ¿me reenvías el correo que te envió? Y yo le dije, sí, ya te lo reenvío, no hay problema. Y cuando se lo reenvío, me responde a los minutos y me dice, Omar, sí era Vilamatas, porque era el mismo correo con el que él estaba tratando estaba gestionando la entrevista para la radio. Sí, Vilamatas fue el que te escribió. Y me quedó siempre esa idea de que Vilamatas me escribió, y se lo comenté en el 2010 cuando él vino, cuando pasó de Anagrama a Planeta y vino a visitar acá a Lima. Hice mi cola para la firma de libros, y cuando me estaba firmando el libro, le digo, yo soy el autor del cuento que se publicó en una página web donde digo que usted es mi amigo. Y obviamente Vilamatas, muy a su estilo, me dijo, no recuerdo. Y firmó y me entregó el libro como diciendo, aquí termina la conversación. Claro, pero quedó una foto. Es más, que la traje para que siempre digo, ¿no? Ese es como un trofeo de guerra de que estuve con Vilamatas, y de que, si bien no somos amigos, porque cuando él presentó su libro en la Casa España, a mí me hubiese encantado estar ahí acompañándolo. Esta es la foto. Te tengo una admiración tremenda como escritor, por todo lo que he escrito. Es más, leí uno de sus últimos libros, Una bruma insensata, y justo uno de los personajes, o la referencia real de esta novela, La bruma insensata, es Tomás Pynchon. Y el cuento de Tomás Pynchon lo escribía también allá antes del 2005, que también se publicó en El Hablador, una primera versión. Y yo decía, si Vilamatas se entera que aparte de tener un cuento donde él aparece el personaje, también otro cuento donde hago mención de un Tomás Pynchon y de un doble de Tomás Pynchon,
o un homónimo de Tomás Pynchon, para ser más específico, va a decir, este tipo está obsesionado conmigo. Bueno, se podría decir que sí, sí estoy obsesionado con la novela, con la obra de Vilamatas. Espero ansioso su última novela. Bueno, y te puedo citar más referencias reales. Por ejemplo, hay otro cuento donde aparece un personaje al que le tengo mucha estima, que es un emblema dentro del circuito editorial, tanto en España como en Latinoamérica. Es el editor Claudio López Lamadrid, al cual está dedicado uno de los cuentos, el cuento Tinaski. Y él aparece ahí como personaje y como un catalizador del final del cuento, ¿no? Y justo te traje uno de los libros que publicamos en la editorial. Se publicó allá en España después de su muerte, muy temprana y muy dolorosa para todos los editores y todos quienes trabajamos con él, y que para mí es... yo guardo otro de mis tesoros, una foto de él con Claudio López Lamadrid, y porque él tenía siempre esta fascinación de tomarse selfies, ¿no? Aquí una selfie con García Márquez y con Mercedes, ¿no? Aquí está con Xavi Allén, que también ya nos ha visitado, y así toda una serie de personajes. Entonces, Claudio es otro de los referentes reales que aparecen en uno de los cuentos, y así te podrías ir citando más personas, o escritores, o editores, o lectores reales, que menciono a lo largo de los cuentos,